Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al 18º encuentro de la jurisdicción ordinaria. Aunque algunos expertos remiten su origen a la antigüedad de la humanidad, es en la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y los juicios a los soldados japoneses, que visiblemente la justicia transicional ha sido una alternativa para revisar las atrocidades del pasado y retornar a la vida democrática. Poner fin al conflicto obliga a renombrar la justicia, realizar transformaciones jurídicas que contribuyan a una paz duradera y estable. Los expertos conferencistas que nos acompañan esta tarde nos darán luces desde sus estudios y experiencia actual del proceso colombiano sobre los objetivos y alcances de esa justicia transicional en un proceso de paz. Por razones de la apretada agenda que se tiene en las negociaciones de La Habana, nos acompaña en principio el doctor Humberto de la Calle Lombana, negociador jefe del gobierno colombiano. Doctor de la Calle, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señores. Un cordialísimo saludo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Leonidas Bustos, a los magistrados, jueces que nos acompañan, a los expertos internacionales. Mil gracias por permitirnos llevar la voz en un foro de la importancia y la trascendencia de donde se reúne la jurisdicción ordinaria para reflexionar sobre un tema que es crucial para Colombia, y es ese elemento de justicia transicional, en momentos en que discutimos en La Habana la posibilidad de un acuerdo para poner fin al conflicto. Yo tengo que empezar, en primer lugar, por señalar que el discurso del doctor Leonidas Bustos hoy, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, a nombre además de la rama judicial ordinaria, es una pieza fundamental, un elemento trascendental para comprender no solo la dimensión de lo que estamos haciendo, sino para constatar de qué manera la justicia está entendiendo los linderos, pero también los horizontes de las discusiones y la posibilidad de lograr un acuerdo en función de la aplicación razonable de la justicia, sin demérito de las posibilidades de conseguir una paz duradera en Colombia. Como lo señaló el presidente Santos, el centro de gravedad de nuestra acción en La Habana son las víctimas, pero no solo las víctimas que ya han ocurrido, las que seguramente ocurrieron hoy, también las víctimas futuras, y de qué manera, como lo dijo el profesor Diego García Sayán, como líder de un voto concurrente en la sentencia sobre el Mozote, no puede convertirse el esquema y el sistema y diseño de protección de los derechos esenciales de la humanidad en un obstáculo para lograr la paz y, por lo tanto, impedir que continúe la masiva violación de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor Leonidas. Yo creo que usted fue clarividente hoy y nos señaló, repito, tanto límites, pero sobre todo caminos y nuevos horizontes. Tampoco puedo dejar pasar la oportunidad para rendir un homenaje a la justicia colombiana, a la rama judicial. Lo hizo el presidente de la República, el significado que ha tenido mirando desde arriba, desde perspectiva histórica, el papel de la rama judicial en Colombia. Pero además lo digo como juez. Yo me posesioné del juzgado en Salamina a la edad de 22 años. Y quiero recordar esto, ese jovencito, un niño, administrando justicia, un desafío enorme. Cuando cruzaba la plaza de Salamina, los mayores adultos se levantaban y se descubrían la cabeza, en una señal de respeto por ese jovencito que, pese a su edad, era la majestad de la justicia.
claro, hace ya demasiados años y uno evoca cosas más allá de lo que debiera, pero yo lo que quiero decir es que en ese entonces, que trabajábamos sin fotocopias, solo en papel sellado, sin fax, prácticamente sin medios de comunicación, sin embargo, cumplíamos con nuestra labor en medio de un gran respeto. Los sábados era obligatorio a los jueces penales visitar a los presos en la cárcel y eran reuniones supremamente dignas. Yo recuerdo que estos presos decían: doctor, yo tengo un problema con la ley. Jamás dijeron: yo tengo un problema con usted. Nunca había una amenaza ni nada que se pareciera. Era realmente una circunstancia tremendamente edificante. Con los problemas conocidos de siempre, yo diría que había probablemente más dignidad que eficacia, pero también más respeto que acceso a la justicia. Era una situación donde habría que reconocer las limitaciones de la justicia, pero en medio de una enorme dignidad y un reconocimiento ciudadano. Y ya si miramos la arquitectura general del Estado, en el nivel macro, dijéramos, se desvanecía esto. Esto que ocurría en Salamina luego no aparecía en la mirada nacional. La rama judicial era la rama seca del Estado. El panorama estaba copado por el Ejecutivo y el Congreso. Dominaban el panorama a nivel estatal. Yo recuerdo incluso luego, más tarde, en la Corte Suprema de Justicia, cómo el control constitucional era un ejercicio muy limitado. Era una especie de silogismo en el que el papel de la Corte era buscar armonía o desarmonía entre lo que pudiéramos llamar la premisa mayor y la premisa menor, pero la realidad viva de los derechos de los accionantes, de los ciudadanos, estaba totalmente desaparecida. Era realmente un ejercicio, no quiero decir retórico ni semántico, porque me parece que sería injusto, pero reitero que era bastante limitado. En el año 91 ocurrió una verdadera revolución. La Constitución en nuestra época era una especie de sueño. Incluso la clase de Derecho Constitucional era más una clase de ideas políticas. Realmente la Constitución no aparecía, salvo en la fisiología del funcionamiento del Estado, cómo se reunía el Congreso, cómo se conformaba. Pero los derechos eran apenas un enunciado tan lejano que por obligación nosotros, los jueces de esa época, teníamos que administrar justicia, entre comillas, en cumplimiento de la ley. La Constitución realmente no existía a los efectos del ciudadano común. En el año 91, no solo la Constitución adquiere el carácter de normas y norma de aplicación inmediata, sino que se crean instrumentos, entre ellos el de la tutela, que yo sé que a muchos aquí les genera dolores de cabeza, pero que ha sido la manera de lograr un acercamiento real entre el desideratum constitucional y la vida de las personas ordinarias, con todos los desarreglos que tiene, los problemas fiscales, las críticas, que son válidas, una institución que es susceptible de mejorar. Pero lo que sí es cierto es que ese instrumento hizo que ingresara un protagonista que no existía al panorama de los derechos en Colombia. Repito que el escenario estatal se reducía al Ejecutivo y al Congreso, y el liderazgo político resolvía hasta las causas menores de los derechos ciudadanos. A partir del 91, puede que aún falten camas hospitalarias en Colombia, pero para conseguir una cama es más eficiente un juez que un político. Y realmente esa fue una transformación profunda en la vida de los colombianos. Ya lo dijo Juan Manuel Santos, no lo voy a repetir, la rama judicial se la jugó para detener los carteles de la droga, lo hizo al lado de la policía, de dirigentes políticos limpios, de periodistas. Logró también evitar ese fantasma de la narcodemocracia, lo dijo el presidente. La parapolítica sufrió los más duros golpes por razón de la valentía de la rama judicial. Luego yo, sencillamente para empezar, reitero que debemos rendir un homenaje a la rama judicial colombiana, aún con sus defectos y sus dificultades que los tienen, pero desde el punto de vista de la arquitectura estatal, el papel de la rama ha sido en favor de los derechos y de la democracia, y esa es una huella indeleble.
Y por eso, como lo señaló el doctor Leónidas Bustos esta mañana, en el esquema de la justicia transicional, la rama judicial no puede ser un invitado de piedra. Todo lo que estamos discutiendo tiene que integrarse en función de la potencialidad y del rol y el papel que tiene que jugar la rama judicial en la aplicación de la justicia transicional. Quisiera ahora simplemente contarles, casi como si fueran titulares de periódico, porque el tiempo es limitado y esta luz verde, aún verde por fortuna, es un poco ominosa, para no entrar en excesivas digresiones académicas, en concreto, cuáles son los puntos en los que estamos trabajando ahora. Hay, dijéramos, un trabajo paralelo en La Habana a través de distintas mesas, donde estamos, por un lado, buscando impulsar los temas de justicia con la ayuda de juristas que han sido señalados por las partes. En la mesa principal hemos avanzado profundamente en el tema de la reparación, que es otro de los elementos centrales. Ya tuvimos un acuerdo en materia de verdad, como fue conocido públicamente, aun cuando falta todavía, dijéramos, una labor de detalle. Pero lo cierto es que, repito, estamos trabajando paralelamente en función de los elementos centrales que ya prácticamente son un trípode clásico en los elementos centrales de un esquema de justicia transicional. Y hago un recuento muy breve, repito, para no fatigarlos. En el tema de la reparación, y permítanme que empiece un poco en desorden, ya lo dije, hay acuerdos muy sustanciales hacia la reparación que ya además el Estado colombiano viene haciendo desde antes de manera unilateral y por su propia decisión. Hay temas por discutir. Nosotros creemos que todos los responsables deben no solo reconocer sus víctimas, sino contribuir a reparar con su propio patrimonio, con sus bienes. Y no encontramos ninguna razón para que haya una especie de excepción en favor de las FARC. Esta debe ser una norma universal. Todo responsable debe contribuir a reparar. Y ese es un punto que está siendo discutido y que esperamos que se logre un acuerdo partiendo de esa base que nos parece que es el basamento del edificio de la reparación. Todos, sin excepción, deben contribuir a reparar. En segundo lugar, ya lo dije, en materia de Comisión de la Verdad se logró un acuerdo. Sergio Jaramillo, quien me acompaña aquí, se le ha pedido que informe a ustedes de manera más detallada sobre el tema de Comisión de la Verdad. Yo no voy a llegar a establecer las características de la comisión para permitir que lo haga mejor Sergio Jaramillo, quien además yo debo recordar a ustedes que lideró el proceso durante la fase secreta, a partir de la cual se logró el llamado Acuerdo General de La Habana con la agenda que rige hoy nuestras conversaciones. Pero sí quiero hacer 2 o 3 consideraciones breves sobre el tema de la verdad. En primer lugar, hemos oído voces de quienes critican la Comisión de Esclarecimiento, Verdad y Convivencia, que es el nombre que le dimos, porque arguyen ellos que el acuerdo logrado, que en ese acuerdo se establecen mecanismos para lograr poner en marcha un cuerpo pluralista, incluyente, que recoja las distintas narrativas que han surgido en las vicisitudes de un conflicto que ya lleva 50 años. Y esa es la crítica. Nos dicen, no, lo que queremos es precisión histórica. ¿Por qué hay que discutir con las FARC la configuración independiente de esa Comisión de Esclarecimiento, Verdad y Convivencia? Yo quisiera aseverar que, a nuestro juicio, la verdad que es necesario conocer es aquella que sirve a la sanación, aquella que, más allá de un ejercicio académico, historiográfico, logra conjugar vivencias y narrativas necesariamente diferentes. Ahora, hay que reconocer que la tarea de remembranza tiene sus riesgos. Lo recuerda, por ejemplo, Rief en su obra Contra la Memoria. En no pocas ocasiones, es cierto, es un riesgo que existe latente, la memoria puede fomentar la guerra, no la paz, y el odio, no el perdón. Y aquí uno tiene que mirar esto con toda seriedad y con la distancia pluralista y republicana que exige un papel como el que estamos haciendo. Si hay quienes
honestamente piensan que la verdad es un riesgo, pues es un argumento que merece ser examinado. Pero a propósito de esa posible aseveración, valdría recordar que en general los casos en que la verdad ha perpetuado la confrontación se refieren a profundas divisiones étnicas, religiosas, raciales. Por enconado que haya sido nuestro conflicto, no se ha nutrido de tales diferencias estructurales. Hay capas de resentimiento, hay odio acumulado, hay divergencias de ideologías, de clase social, del usufructo del poder, pero no hay en Colombia una ruptura del manto tectónico en el que reposa la nacionalidad. Si uno mira a un dirigente de las FARC, encuentra que por encima de todo es un colombiano y que esas distancias que han lamentablemente generado esta atrocidad de 50 años, sin embargo, son superables. Somos colombianos, somos nacionales, no hemos perdido nuestra identidad. Y en ese sentido, el terreno para recuperar la verdad es propicio. La remembranza no debe producir ese efecto de retrotraernos al odio en la situación de Colombia. Pero esa es la argumentación honesta, la de quienes dicen, bueno, esto puede tener dificultades. En cambio, lo que sí considero que es inaceptable es la argumentación subyacente en el pensamiento de quienes dicen, hombre, deje así. Esa aseveración, hombre, ya está buena la historia, dejémosla quieta. Claro, eso es útil si además de exaltar mi grandeza, encubre mis errores con el manto de la negación o del olvido. Y esta es una dolencia que puede afectar a ambas partes. Luego, una cosa es el juicio severo y serio sobre la verdad y otra la negativa inicial porque me conviene la verdad al uso, porque me conviene la verdad vigente. Es el caso del pirómano que grita fuego en el teatro y entonces dicen, están parcelando la historia, están escribiendo la nueva historia oficial, simplemente como una manera de solidificar el mito más conveniente, el mito que castiga al excluido y acumula todas las culpas nacionales en el otro, en el yo no tengo nada que ver. No tocar la verdad histórica por temor a las consecuencias puede ser una postura timorata, pero no necesariamente torcida. Pero oponerse al examen de la verdad, porque la verdad actual es funcional a las relaciones de poder, es francamente inmoral. Pero más que eso, buscar la intangibilidad de la verdad, con el argumento de que toda revisión histórica está condenada de antemano, termina también condenando las posibilidades de la paz. Es una ilusión creer que hay posibilidades para que aparezca una verdad colectiva impecablemente vestida de precisión histórica. Hay hechos rigurosamente verdaderos o rigurosamente falsos, pero no hay una verdad colectiva que pueda integralmente encajonarse así. Recuerdo la leyenda de los 11 ciegos, a quienes se les pidió describir un elefante usando solo el tacto. La mujer que perdió su hijo en la masacre del Aro, o el niño que vio asesinar a su padre en Bojayá, solo pueden idear una verdad que supere el empirismo si la verdad colectiva asume todas las responsabilidades. Rieff, recordando a Renan, dijo, la nación es un profuso legado de recuerdos, pero no necesariamente recuerdos probados tras sesudas indagaciones. Naturalmente, Rieff, como lo dice su obra, está contra la memoria, pero aún así admite que tras guerras despiadadas, el descubrimiento de una verdad incluyente puede traer sosiego. Esto es lo que salva la comisión acordada en La Habana, porque abre las puertas al sosiego. Necesitamos sosiego en Colombia, todos, en La Habana y aquí también en Colombia. En cambio, quiero decir que es completamente seguro que congelar la verdad para solidificar el poder es el camino certero a la prolongación de décadas de violencia. El poder se consolida, no oscureciendo el pasado, sino reforzando la libertad, el respeto por el otro, la dignidad y el juego político limpiamente democrático. Pero además, el otro aspecto de la cuestión no es solo conocimiento, sino reconocimiento. En el caso colombiano, el recuento de los hechos es bastante completo, pero nos falta reconocer.
Tampoco hay que olvidar que el papel de la Comisión en la promoción de la convivencia es determinante. Y lo dice su nombre, no es solo una comisión de esclarecimiento de verdad, es también una comisión para la convivencia. Por eso es esencial, incluso el rito de la comisión es esencial. No solo es el qué pasó, sino el cómo pasó y cómo podemos abrir las puertas de la reconciliación. Además, pienso que hay una asimetría óptica de quienes no ven que la condición básica es que todos los responsables, todos, las FARC, sus integrantes, pero no solo ellos, todos los responsables adquieren también la obligación de contribuir tanto al esclarecimiento como al reconocimiento, comprometerse a la no repetición y participar activamente en la puesta en marcha de la convivencia. Ahora ya tengo aquí la luz roja, por lo tanto voy a, repito, a tratar de abreviar en 2 o 3 puntos más y ya con esto termino. En materia de justicia, hemos hablado de reparación, hemos hablado de verdad. En materia de justicia voy a señalar muy brevemente cuáles son los hitos y cuáles elementos incluso han permitido que progresemos activamente en las conversaciones. En primer lugar, lo reitero, estamos hablando de justicia para todos, justicia transicional para todos. En esto hay concurrencia de las partes. Nadie está tratando de señalar que un sistema de verdad, justicia y reparación se aplique solo a unos o a otros. En segundo lugar, hemos caminado bien para establecer que hay conductas excluidas, particularmente de la aplicación de la amnistía y el indulto. Hemos logrado encontrar que no todos los delitos cometidos bajo la égida del conflicto pueden ser susceptibles de amnistía e indulto, y es algo que el abogado de las FARC ha admitido recientemente. También estamos de acuerdo en que, si bien hay espacio para un tratamiento menos drástico al ordinario en un esquema de justicia transicional, ese tratamiento está condicionado al aporte de verdad, a la reparación, a asumir las víctimas, a obrar con la humildad que dicta el haberse equivocado, el haber llegado incluso a cometer atrocidades. También hemos progresado en la necesidad de ampliar el marco de la conexidad del delito político, a sabiendas naturalmente de los límites que ya dejé señalados, pero nos parece que este es un momento en que Colombia debe nuevamente pensar en las características del delito político, cuyo ámbito en el terreno de la conexidad se ha venido contrayendo de manera dramática. Sabemos que hay lugar para alternatividad en el elemento de las penas. Este es el momento para que Colombia profundice más, reflexione más sobre la naturaleza y el propósito de las penas. Pero esta no es una discusión entre el gobierno y las FARC, ese es un error. Esta es una discusión entre las FARC y la sociedad colombiana. Es realmente la necesidad de satisfacer las exigencias de la sociedad colombiana las que deben imperar en las conversaciones de La Habana. No es una conversación a puerta cerrada para definir con el gobierno la naturaleza de esas penas, dejando de lado un sentimiento ciudadano que tenemos que atender. Ahora, sentimiento ciudadano que puede cambiar y evolucionar. Y yo quiero reiterar, utilizando el símil siempre futbolístico, de que en este punto, sinceramente, el balón está en manos de las FARC. Las FARC deben moverse en su lenguaje, en sus actitudes, en sus gestos, para cambiar ese enorme fardo de rechazo de la sociedad colombiana y de exigencia de los elementos netamente punitivos cuando se tomen las decisiones correspondientes. Claro que reconocemos que hay ingredientes de justicia retributiva, pero no es suficiente. La justicia transicional no es la hermana menor de la justicia y es por encima de todo justicia. La justicia transicional no es el disfraz de la impunidad. Lo esencial, en mi opinión, es el mensaje, la lección, que vamos a leer dentro de 200 años, no mañana. El mensaje para la sociedad es de reconocimiento de las atrocidades, el de darle la cara a las víctimas, el de la verdad, el de la reparación. No es solo una discusión que se agote funcionalmente en las características del elemento retributivo de la solución a través de las sentencias judiciales. Es un ámbito de construcción hacia los colombianos de una narrativa que implique nunca más, nos hemos equivocado,
Esto debe quedar en el pasado, es la narrativa futura de la condena. Fin del conflicto, paz firme y duradera, pero eso no puede suceder en medio de los aplausos frente a los responsables. La verdadera condena es la condena histórica, de reconocer el daño causado y las atrocidades y horrores que se han cometido. Yo termino ya sencillamente diciendo lo siguiente. La paz no tiene dueño distinto a todos. Nadie es dueño de la paz. No hay realmente enemigos de la paz en Colombia. Yo creo que hay una discusión legítima en una sociedad democrática que ahora tiene que enfrentar dilemas tremendos, disyuntivas heroicas. Por lo tanto, es válido que haya críticas y las recibimos siempre con humildad. El tema de la refrendación, el último punto de la Agenda de La Habana, para que haya, dijéramos, un pronunciamiento ciudadano sobre el borrador que estamos construyendo en La Habana, y ratifico que estamos realmente trabajando, y no es una licencia del lenguaje, estamos trabajando en un borrador para que los colombianos decidan. Pero esa refrendación no es una cuestión de mecánica electoral, es mucho más profunda. Es lograr que dentro de las disyuntivas y las opiniones diversas, los colombianos sepamos administrar el disenso en beneficio de Colombia. Hay que superar el cliché. Ni la justicia transicional es impunidad, ni un cese bilateral de fuego y de hostilidades con verificación serio en el momento adecuado no es la derrota de la democracia. Hay que superar los clichés. Tenemos que construir civilizadamente sobre el disenso, pensando en el futuro, creyendo sinceramente que la paz es posible. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, doctor de la Calle. Conocemos el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros. A continuación, tenemos el gusto de presentarles a la doctora Rosemary Bell Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos hablará del rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el posconflicto y la democratización de los procesos en la región. Bienvenida, buenas tardes. Thank you. I would like to also greet Muchas gracias. Yo quisiera agradecerle al estimado presidente de la Corte Suprema, el doctor Bustos Martínez, y los demás distinguidos miembros que están hoy reunidos aquí de la rama judicial y las demás personas que están reunidas. Y quisiera decir en nombre de la Comisión lo contento que estamos de estar en este país y de poder asistir a este diálogo tan importante aquí en Colombia. Como ustedes bien saben, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha tenido que enfrentarse a diferentes aspectos de orden democrático e institucional en los conflictos internos internacionales y en muchos lugares donde ha habido violencia, y esto ha afectado los diferentes países en nuestro hemisferio, y por lo tanto las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han sido bastante frecuentes, así como violaciones severas del derecho internacional humanitario cometidos por parte de agentes de Estado, por partes privadas, operando con el apoyo del Estado, por tolerancia del Estado, y también miembros de grupos armados ilegales. Y desde la década de los 80, la Comisión Interamericana ha indicado que un análisis de la situación de derechos humanos en los países de la región nos permite afirmar que solamente por medio del ejercicio efectivo de la democracia por parte de la Corte podemos los observadores de derechos humanos estar seguros de que se está cumpliendo con la ley. Y la Comisión, por lo tanto, ha enfocado su papel en las situaciones de posconflicto y en la promoción de la democracia a través del aprendizaje, por ejemplo, como el derecho a la verdad. Y me encanta haber oído que el doctor Humberto de la Calle hablara tanto de la verdad, porque nosotros sí vemos como que es un aspecto central en la democratización, y hago énfasis en esa palabra hoy también. El derecho a la verdad emerge en respuesta de lo que nosotros vimos como esa falta de los estados de poder aclarar, investigar
judicializar y sancionar violaciones graves de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Así que digamos que es uno de los pilares, de los mecanismos de la justicia transicional. En el contexto de transicional, cuando uno llega a una verdad completa e imparcial, logramos construir conjuntamente la historia, y es un aspecto absolutamente fundamental para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Y por encima de esto lo que hace es promover la paz. Dentro del sistema interamericano, el derecho a la verdad primero se manifestó como un derecho de las parientes de las víctimas de desaparición forzada. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido las obligaciones de los estados en los casos de desapariciones forzosas, y han tomado todas las medidas necesarias para investigar, y en donde es apropiado también castigar a los responsables, y también de hacer las reparaciones adecuadas a las víctimas. También tienen que establecer los hechos de lo que sucedió, ubicar a las víctimas, dónde quedaron los restos de las víctimas, y poder dárselas a las familias. Este derecho claramente no está establecido en los instrumentos del sistema interamericano, pero la Comisión y el Tribunal han dicho que el derecho a la verdad está directamente conectado a los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial, que nosotros sí los tenemos en los artículos 18 y 24 de la Declaración y en los artículos 8 y 25 de la Convención. Y también hemos establecido que el derecho a la verdad en algunos casos está conectado al derecho al acceso a la información, que sí está protegido por el artículo 4 de la Declaración y en el artículo 13 de la Convención. Y el derecho a la verdad tiene dos dimensiones: el derecho de las víctimas y sus familias de saber cuál fue la verdad y conocer cuál es la identidad de los victimarios, y el derecho de la sociedad en general, no solamente de las víctimas y los familiares, sino toda la sociedad. La sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de los derechos pasados, así como los motivos y las circunstancias en los cuales estos crímenes aberrantes se llegaron a cometer, con el fin de prevenir la recurrencia de estos eventos en el futuro. Y este es el motivo por el cual la Comisión, como lo dice en el informe 2014 sobre Colombia, por ejemplo, del 2014, aseveró que aunque ve la justicia transicional como, y cito, una manera válida de contribuir a lograr la paz, cierro las comillas, sí advierte que al diseñar la justicia, el marco de referencia a la justicia transicional debe ser tenido en cuenta que las obligaciones de los estados de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación como una totalidad, a eso no se puede renunciar. La Corte Interamericana también ha dicho que el derecho a la verdad es un elemento fundamental del derecho a la protección, porque tenemos una serie de casos, la masacre de Bello aquí en Colombia y muchas otras. Así que hemos indicado en varias de nuestras decisiones que esto es una obligación básica y esencial de los estados partes a la Convención. El propósito de garantizar en su totalidad los derechos a la garantía judicial y a la protección judicial, desde luego, tiene como objetivo combatir la impunidad. Las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus parientes tienen el derecho de esperar que todo lo necesario se va a hacer para poder llegar a establecer la verdad de lo que sucedió, y esto a través de una investigación efectiva, a través de una judicialización efectiva, y a través de la imposición de las sanciones adecuadas y recibir reparación por los daños recibidos. Y esto no solamente se limita a las víctimas, sino a va para la sociedad en su totalidad. Nuestra jurisprudencia indica que en una sociedad democrática el derecho a la verdad es una expectativa justa que debe ser satisfecha por el Estado a través de su obligación de investigar por propia iniciativa las violaciones graves de derechos humanos, y a través de la divulgación pública de los resultados de la judicialización y de la investigación. Así que hay una dimensión colectiva que tienen estos derechos. Claramente la Comisión ha aceptado
que como componente de la justicia transicional, un sistema de incentivos es para, como por ejemplo, castigar a los victimarios y reconoce que el poder sancionatorio del Estado puede verse afectado al establecer unas sentencias alternativas. No obstante, como muchos de ustedes saben, la Comisión ha expresado que ninguna medida estatal adoptada en el área de justicia, como acuerdos entre las partes en conflicto, leyes sobre amnistía, cortes militares, pueden significar que una violación de derechos humanos se quede sin investigar. Ese es el umbral, ese es el límite. La Corte también ha hecho el punto de que en donde se han cometido graves violaciones de derechos humanos hay una obligación de investigar y esa no se puede ignorar y no puede hacerse condicional con base en disposiciones nacionales de ningún tipo. Como consecuencia, se considera que en la aplicación de las leyes de amnistía tengan un acceso restringido a la justicia en casos de violaciones serias de derechos humanos, y esto tiene dos efectos contrarios. Uno, en donde hace que sea inefectivo la obligación del Estado de respetar y reconocer los derechos sin ningún tipo de discriminación, y en segundo lugar obstruir el aspecto a la información respecto a los hechos y las circunstancias de las violaciones. Y la Corte ha encontrado que las leyes de amnistía, por ejemplo, en Perú, en Brasil, en El Salvador, son incompatibles con la Convención. La Comisión Interamericana, a través de nuestro propio mecanismo, nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la conclusión de que las leyes de amnistía en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Surinam, en Haití, Honduras, Brasil y Colombia, todas son incompatibles con las obligaciones de derechos humanos del Estado. La Comisión se ha mantenido en esta posición con respecto a precedentes bien establecidos de jurisprudencia en derechos humanos, y nosotros tenemos, la Corte ha tomado la opinión de la Comisión sobre su informe, por ejemplo, de El Salvador de 1993. Me imagino que esto puede llegar a ser bastante controversial, pero aquí estamos para debatir, como el tema bien lo dice, posiciones y controversias. El sistema de justicia militar, que se ha utilizado en muchos casos para limitar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos, también se ha cuestionado. La Corte y la Comisión, de manera repetida y de manera consistente, han dicho que los tribunales militares no pueden tener jurisdicción para investigar y castigar casos de violaciones de derechos humanos. Y los remito a nuestro tercer informe sobre el tema de 1999. Pueden mirar el caso de la masacre de Pueblo Bello aquí en Colombia, y nosotros hemos dicho que la jurisdicción militar solamente se debe aplicar en caso de violación de la ley criminal militar cuando han sido cometidos por miembros externos de la seguridad del Estado. El derecho a la expresión y el acceso a la información son de una importancia enorme en los contextos de justicia transicional. Los Estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas y sus parientes y sus familiares tengan acceso a la información. El derecho de estar informados sobre los eventos también es un derecho que es parte de la sociedad en general y es además esencial para el desarrollo de un sistema democrático. Y esto, desde luego, ha establecido una serie de obligaciones afirmativas, incluyendo, por ejemplo, los motivos, dar remedios judiciales rápidos, ayudar a recolectar información, garantizar que los archivos se mantengan, se abran, y para facilitar el acceso a aquellos, para asegurarse que haya operaciones de investigación y búsqueda, y la obligación también de cooperar entre estados para evitar que haya impunidad. Por lo tanto, vemos que esto es una jurisdicción universal y que es un mecanismo de justicia muy importante. Desde luego, el derecho a la verdad es otro tipo de reparación en términos de violaciones de derechos humanos, y la garantía de este derecho como corolario para garantizar la protección requiere la investigación, que la rama judicial investigue
arroje luz sobre las obligaciones y que retire obstáculos que están en el camino. Solo reconocemos que varios países han dado pasos muy importantes en términos de judicializar casos de violaciones de derechos humanos, y es muy importante anotar también que la reinstitución de los procesos judiciales en muchos casos ha sido una consecuencia directa de la decisión y de la posición de los órganos del sistema interamericano. Entonces, digamos que el sistema de cierta manera ha tenido una influencia muy importante en promover la justicia, la paz, la democracia en la región. Y en términos de nuestro sistema, no solamente la repetición, sino arreglos amistosos a través de informes de los países y los diferentes mecanismos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, en donde esto ya ha sucedido, y en términos, por ejemplo, en los casos de los niños de la calle, ese es un ejemplo. El Capio y Nicole son ejemplos de este tipo de influencia. Las comisiones de la verdad también, esos mecanismos no judiciales de justicia transicional, la Comisión ha aplaudido la creación de estas comisiones de la verdad en la región. Hemos resaltado la importancia como una manera de garantizar la verdad, tanto en el sentido individual como en el sentido colectivo, y como una manera de fortalecer la justicia y la democracia. Y lo vemos como solamente uno de muchos mecanismos importantes que un Estado miembro puede utilizar para cumplir con sus obligaciones internacionales, y dependiendo del objeto del procedimiento, de la estructura y del propósito de su mandato, las comisiones de la verdad realmente pueden contribuir a la construcción y a la preservación de la memoria histórica de la cual se habló esta mañana, y la manera de elucidar los hechos y la manera de determinar responsabilidades. Pero las comisiones de la verdad se ven mucho de la mano con los procesos judiciales, y en este sentido pueden contribuir con avanzar y descubrir la verdad de las violaciones de derechos humanos y enderezar esas violaciones de derechos humanos, pero no aceptamos que puedan reemplazar la obligación del Estado en términos de estas violaciones. Y desde luego hemos notado que varias de estas comisiones de la verdad han existido desde 1983, cada una de ellas ha tenido diferentes mandatos, algunos han tenido mandatos más amplios que otros, algunos se han enfocado en una lista muy pequeña de actos y crímenes específicos, mientras otras comisiones han tenido un enfoque mucho más amplio y han limitado, por ejemplo, a los objetivos, por ejemplo, en agentes del Estado. Reconocemos que son útiles, que son valiosas. Las comisiones de la verdad deben estar en capacidad de hacer su trabajo de manera autónoma, de manera independiente, de manera imparcial, y desde luego deben apoyar el trabajo del Estado. Otras iniciativas que complementan los esfuerzos del Estado con el fin de garantizar los derechos a la paz y para promover la paz y la democracia, también los reconocemos y también los felicitamos desde la Comisión. Y hemos visto una gran variedad de estos, algunos establecidos por parte de las víctimas y sus representantes, defensores de derechos humanos, la sociedad, organizaciones de sociedad civil. Todos han jugado un papel importante en estas iniciativas complementarias para establecer mecanismos no oficiales, para realizar investigaciones, para hacer estudios, para hacer informes. Por ejemplo, las madres de la Asociación de la Plaza de Mayo en Argentina es un ejemplo de estos. Todo esto nos parece que es muy valioso. Y en nuestro último informe, el último informe de la Comisión es sobre el derecho a la verdad, el derecho a la verdad en las Américas del año 2015. Y en ese informe incluimos una serie de recomendaciones a los estados con el fin de encontrar una solución para estas situaciones tan graves, para estas violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y para tener mecanismos creados para realmente poder abordar completamente a las víctimas y mejorar, fortalecer el Estado de Derecho. Y voy a terminar diciendo que
Algunas de las recomendaciones son para ustedes que les quiero hacer aquí. Una, revisen las leyes nacionales y otras normas nacionales. Saquen aquellas que de manera directa o indirecta frenan el cumplimiento de las obligaciones internacionales y adopten leyes que garanticen el derecho a la verdad. En segundo lugar, redoblen sus esfuerzos para prevenir el efecto el fenómeno de desaparecimiento forzado de las personas y creen los mecanismos necesarios para garantizar de que esto quede calificado como una ofensa penal. Aclárenle qué es lo que le sucede a las víctimas, determinen en dónde están, identifiquen sus restos, exhumen los restos y devuélvanle los restos a los familiares según sus deseos. Y también implementen mecanismos adecuados para asegurar que las familiares puedan participar en el proceso. En tercer lugar, eliminen todos los obstáculos legales y de facto que obstruyen la institución y la búsqueda de la implementación de procesos judiciales con respecto a derechos humanos, incluyendo leyes de amnistía, para poder eliminen el sistema de justicia militar para los casos de violaciones de derechos humanos. 5, tomen las medidas necesarias para asegurarse que haya una colaboración de todas las instituciones estatales para la desclasificación y para dar información a la rama, a los procesos de investigación tanto judiciales como no judiciales. En sexto lugar, generen el apoyo institucional y presupuestario necesario para los esfuerzos judiciales y no para llegar a la verdad. Continúen tomando acciones para recordar a las víctimas, pidan disculpas y reconozcan responsabilidad por la comisión de violaciones de derechos humanos. En octavo lugar, hagan los pasos necesarios para llegar a la verdad y hagan campañas públicas para publicar la verdad y publiquen los efectos y tomen las medidas necesarias para clasificar, sistematizar, preservar y facilitar archivos históricos respecto a estas violaciones graves de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estos, creemos nosotros, van a conllevar a una democracia real, a justicia real y finalmente a la paz. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Belle Antoine. Ahora invitamos al doctor Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, quien nos hablará sobre los desafíos legales del acuerdo de paz con las FARC. Muchas gracias. Señor presidente de la Suprema Corte, le agradezco mucho esta invitación y le pido disculpas por mi inadecuada vestimenta. Lamentablemente yo tengo un traje blanco y nunca lo puedo usar y lo dejé en Buenos Aires. Yo quisiera agradecer mucho además que nos inviten a nosotros a discutir las cuestiones y los problemas de Colombia. Es un privilegio. Tengo un amigo mío que es un cantor de Somalia, que seguramente ha cansado de que la gente se meta en África, y él me decía, ayudar es un privilegio, pero hace falta que se lo pidan. Y justamente su invitación, presidente, me permite venir a opinar sobre un tema que ustedes saben mucho más que nosotros. En realidad, yo siempre dije que en Colombia hacen cosas tan complejas que ellos deberían contarnos a nosotros y no al revés. Colombia es un país enormemente sofisticado y por eso también a veces es muy complicado. Entonces, yo quisiera... ¿Tenemos para pasar el PowerPoint? Yo quisiera... Hoy, justamente, el presidente de la Corte, hablando de cómo funciona la justicia en Colombia, me mostraba los números solamente de los condenados por la Corte Suprema, que eran 67 parlamentarios, 35 gobernadores, 5 generales, 3 ministros. Eso es Colombia. Eso no pasa en muchos países del mundo, ¿ok? Argentina no tiene nada de eso, de los últimos en democracia. Juzgamos a los militares, pero dentro del sistema actual no condenan a nadie. Entonces, ustedes hacen cosas muy complicadas. Y el presidente de la Corte dijo muy bien que la consecución de la paz se va a lograr en un marco jurídico que finalmente va a ser resuelto por los jueces. Ahora, me parece que el diseño del marco normativo va a estar a cargo de la calle, de Jaramillo, de su equipo.
no de los jueces. Y en realidad, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, como abogados, es ayudarlos a ellos a pensar qué marco les puede servir a ellos. Y ellos van a tomar la decisión cómo jugar el partido. En un sentido, es una forma diferente de cómo se analiza la ley normalmente. Analizamos la norma, analizamos lo que los jueces dicen. Acá no. Acá hay que plantearle a los hombres que van a definir el marco cuáles son las reglas legales que van a incidir en eso. Y eso intento hacer hoy. El presidente Santos pidió, y me citó, que la justicia no sea un escollo. Y pidió creatividad para allanar el difícil camino de la justicia transicional. Y decía, y eso me pareció muy acertado, la transición exige una combinación de verdad, de reparación, de justicia y de no repetición. Es como cocinar una buena comida. Uno comparte elementos, pero el cocinero sabe cómo combinarlos. Y acá los cocineros no son los jueces ni los fiscales, van a ser de la calle, Jaramillo y sus equipos. Y también la FARC. Y me parece que ese es el tema que tenemos que entender. El concepto de transición se desarrolló en los 80 en el ámbito político. El Woodrow Wilson Center creó un proyecto para analizar las transiciones a la democracia. Y así lo llamó, transiciones a la democracia. En aquella época estaba España, Portugal, Grecia, y en los 80 fueron Argentina, Uruguay, Chile. Entonces, primero, la transición se vinculaba con el proceso político. Después, los abogados capturamos el concepto y empezamos a hablar de justicia transicional, que son estos elementos que cita el presidente. Pero básicamente, el concepto implica primero actividades de los políticos, no de los abogados. Y justamente, yo tengo dos experiencias que compartir. Una como argentino, que viví la transición democrática argentina. Yo fui fiscal en los juicios de la Junta, fiscal en las rebeliones militares. Viví los procesos judiciales propios de la transición democrática argentina. Y después en la Corte Penal Internacional. Y creo que lo más relevante es esta última experiencia. Cómo yo puedo ayudar a Colombia a percibir que la Corte no solamente no es el coco, sino que la Corte es la solución a los problemas de la transición de la FARC en Colombia. La fiscal de la Corte Penal Internacional les está dando un marco a Colombia que, si lo toman y lo entienden, les permite ir adelante sin que haya más juicios sobre la FARC. Esto es un punto que me parece central y que no se ha entendido en Colombia. La Corte Penal Internacional no está pidiendo nuevos juicios, no está pidiendo nuevas investigaciones, no está pidiendo que califiquen como delitos de género o como delitos de crimen de humanidad, deshumanidad, a nuevas investigaciones. No pide eso, pide mucho, mucho menos que eso. Y si se entiende lo que la Corte pide, puede ser un momento de que el marco prevea una clausura absoluta de las investigaciones del pasado sobre la FARC. Y que entonces ustedes como jueces y fiscales se puedan dedicar a otras criminalidades que hay en Colombia, como los BACRIM, como otros crímenes cometidos por grupos paramilitares o inclusive miembros de las Fuerzas Armadas y el ELN, que todavía no está desmovilizado. Entonces, me gustaría enfatizar este punto y eso es lo que yo intento explicar ahora. Y le agradezco de la calle, que yo sé que se tenía que ir, se haya quedado un ratito más porque me gustaba explicárselo el punto claramente. Fíjense. Acá. La fiscal ha demandado una serie de documentos. Uno, en un reporte que hizo en noviembre del 2012, indica que la Colombia ya ha investigado y condenado a los máximos responsables de la FARC. Ya la Fiscalía tiene documentos que dicen eso en noviembre del 2012. Y después de eso, Colombia siguió condenando. Creo que todos los líderes de la FARC en Cuba, con ustedes negocian, están condenados. Entonces, ya están condenados, no hace falta seguir investigando. Después, la carta de julio del 2013, la fiscal acá hace un punto, que es el que genera las controversias y las complicaciones, y dice, muy bien, los máximos responsables deben cumplir prisión. ¿Dónde y cuánta prisión? No está definido, pero los máximos responsables deben cumplir prisión. Al resto se les puede aplicar penas alternativas. Esta es la solución al problema de ustedes. En cuanto tengamos resuelto el problema 1, el problema A, B desaparece. Entonces, y tercer punto, que es más específico todavía, el mensaje de la fiscal envió al vicefiscal en mayo del 2015, que por un lado confirmó que Colombia hace investigaciones contra la FARC, ELN,
el ejército y los paramilitares, y que hay procedimientos sobre esos. ¿Ok? Confirma que contra la FARC se han hecho los juicios, como se dijo en el informe del 2012, pero reitera el punto, y lo hace más claro, de que la Fiscalía considera que la sentencia debe aplicarse como única fórmula de que la sentencia ha sido válida. Y explica en qué momentos o cuáles circunstancias podrían aceptarse que otras medidas puedan ser utilizadas como penas alternativas, que incluyen reconocimiento de responsabilidad criminal, demovilización y desarmamento, garantía de no repetición y la verdad. Entonces, este es el marco que la fiscal pone. La única condición que a ustedes les complica la vida un poco es que los líderes de la FARC, los máximos responsables, tienen que pasar algo de privación de libertad. Pero si se paga ese costo, el camino se termina. Ahí resuelven todo. Porque justamente, de acuerdo al criterio de la Corte Penal Internacional, una vez que condenan a los máximos responsables, los demás pueden tener penas alternativas. Entonces, los demás le pueden aplicar las modalidades y entonces no hace falta que la Fiscalía continúe los casos que ya tiene lanzados investigando la macrocriminalidad. Porque esos casos que la Fiscalía ha lanzado, y lo ha hecho bien, porque tienen que mostrarse que la Fiscalía persigue y sigue los casos que tienen que investigar, si se llegara a un acuerdo con la FARC, no hace falta hacerlo. No hace falta hacerlos. Entonces, esto va a cambiar todo. Por eso, el punto que yo tenía para ustedes, y por eso me encanta que se haya quedado, yo creo que en realidad, como dijo en otro tema de la calle, los líderes de la FARC tienen la solución en sus manos. Ellos pueden articular un proceso que termine bien para toda su gente. El punto 1 es que tienen que ellos definir quiénes son los máximos responsables. Yo creo que los líderes de la FARC tienen que ellos mismos, que saben todo, decir, bueno, ¿quiénes de nosotros fuimos los que organizamos las operaciones militares, los que supervisamos, los que somos responsables? Eso es un concepto clave de cualquier ejército. En cualquier ejército del mundo, el comandante es el máximo responsable de lo que su gente hace. Y lo único que se le pide a la FARC es eso, que reafirmen su carácter de responsables por lo que hizo la gente que ellos comandaban. Punto. Y eso va a llevar... No le tenemos que pedir nada que sea indigno para ellos. Me parece justamente un tema acá, que yo escuché un poco, es hay que respetar su dignidad. Pero justamente parte de la dignidad de un comandante es hacerse cargo de lo que su tropa hizo. Eso es lo que yo no vi en mi país. En mi país, los comandantes nunca quisieron siempre negar los hechos y nunca quisieron hacerse cargo de los hechos. El resultado fue que hoy hay 1.900 oficiales investigados y procesados en Argentina. 1.900. Entonces, si la FARC quiere evitar eso, tienen que aprender y hacerse cargo, responsabilizarse. Algunos de ellos van a tener que tener privación de libertad para que la fiscal, si es que de la Calle y Jaramillo quieren evitar un litigio con la fiscal. También lo pueden asumir, pero me parece que sería más fácil y más seguro blindar todo y darle a la fiscal lo que la fiscal está pidiendo claramente. Estas personas van a ser privadas de su libertad. La privación de libertad es privación de libertad, no es vivir en mazmorras. Entonces, la ley puede establecer que la privación de libertad pueda hacerse en Cuba, en una base militar en Florida, o donde a Colombia le parezca bien y a la FARC estén de acuerdo. Esto genera complicaciones de falta de igualdad, pero siempre pasa eso, porque tenemos cárceles malas en nuestros países. Entonces, la cárcel de Colombia no funcionan bien, pero eso no quiere decir que todos deban ir a esas cárceles. Yo me acuerdo, el presidente de Ruanda me comentaba que tenía voluntarios para ir a las cárceles de Noruega. Los condenados en Ruanda, del genocidio de Ruanda, algunos van a las cárceles de Noruega. Y el presidente de Ruanda me decía, mire, yo tengo fila de gente que quiere ir. Viven bien, les pagan casi comida, los dejan estudiar, hacen deportes, es una vida perfecta. En Ruanda no tenemos esa vida. Entonces, por supuesto que eso puede pasar, pero la verdad que el estándar no es que estén en mazmorras, sino que cumplan privación de libertad. Y eso se puede negociar dónde es. A partir de eso, las FARC pueden reclamar y demandar a Colombia que ningún subordinado vaya ni llamado a declarar, ni investigado, que se terminen todos los juicios. ¿Cómo hacen eso?
hay un momento de unificación de pena. Entonces, los líderes de la FARC que han aceptado responsabilidad, asumen todo, se presentan ante los jueces, reconocen los casos que ya están condenados y amplían su reconocimiento a todo lo que hizo los miembros de la FARC. Y en algún modo encapsulan bajo su comando a todo el mundo. Y a partir de ahí demandan que a ningún subordinado se lo castigue con prisión de libertad, eventualmente que se le exijan las penas alternativas, que ayuden a desminado, que ayuden a cambiar los cultivos, que ayuden con la verdad, todas las demás modalidades que se les reclaman. Pero cumpliendo esa condición, los líderes de la FARC aseguran la protección a su propia gente y liberan el problema para el proceso de paz. Y a partir de ese momento, si tenemos este acuerdo firmado, el fiscal no tiene más que seguir investigando estos casos de la FARC y puede poner sus esfuerzos en los demás grupos que todavía van a seguir cometiendo crímenes en Colombia. Entonces, me encanta que se hayan quedado porque me parece que esto no se termina de entender en Colombia. Lo hacen muy complicado ustedes. Ustedes creen que la justicia transicional va a depender de lo que hagan los jueces después. No, depende de lo que hagan ustedes ahora y el acuerdo que consigan con la FARC. Y depende de que la FARC entiendan esto y que acepten estas condiciones. Así que yo no digo que sea fácil, pero me gustaba mostrarles, miren, ustedes son excelentes cocineros. Un día me encantaría saber bien cómo fueron haciendo la comida. Pero acá tiene esta receta, es un menú chiquitito, fácil, que si lo logran armar, resuelve una parte importante de los problemas de justicia. Y creo, yo voy a mostrar una serie de casos de por qué esto está basado en el pasado. Como les dije, en el 83 en la Argentina, los generales quisieron autoamnistiarse y terminaron los generales condenados, primero juzgados ellos, y como los generales nunca aceptaron que eran responsables, terminaron 1.090 personas juzgadas. Interesante. Uruguay y Chile son dos ejemplos donde hubo referéndums diciendo que no había que investigar a nadie. Sin embargo, en los dos casos, los generales fueron presos. Más de 100 personas investigadas en Chile, más de 20 en Uruguay, a pesar de que tienen leyes que no lo permiten. Hay una demanda de justicia en el siglo XXI que no acepta esta impunidad. Entonces, alguien tiene que ser responsable. Otra cosa que yo quiero tener claro, a mí me parece muy bien lo que dijo de la calle recién de que el castigo es una cuestión de Colombia, estoy de acuerdo. Pero estos estándares que la fiscal les está presentando no están impuestos por la fiscal, son las reglas de ustedes. Es decir, Colombia aceptó, y soberanamente y voluntariamente, ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. A partir de eso, Colombia va a respetar sus estándares. Y es interesante que fue Pastrana, luego de darle muchas concesiones a los guerrilleros, a la FARC, para negociar, después del fracaso de las negociaciones, fue Pastrana el que se metió en la Corte Penal Internacional diciendo, bueno, se acabó esta posibilidad, el mundo cambió. Entonces, bueno, la FARC ahora tiene estas restricciones en parte porque negociaron mal en la época de Pastrana. Entonces, hoy la Corte Penal Internacional está vigente en Colombia porque los colombianos firmaron este tratado. Y el último punto, que no lo va a desarrollar, pero se los quiero contar, hay una extensa jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que reconoce que la sentencia de los máximos responsables es todo lo que ustedes necesitan hacer. Hay jurisprudencia, que después se la puedo pasar en un libro, en un papel, en un documento, mostrando que no hace falta que ustedes califiquen por crímenes internacionales. Esa exigencia de que ustedes tienen que calificar de crímenes de humanidad no está requerida por los jueces de la Corte Penal Internacional. Ustedes pueden calificar de homicidios y es suficiente. Eso ya lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades. Entonces, si la FARC aceptan la condición de privación de libertad, ustedes blindan el proceso y no hace falta que hagan ningún otro caso y justamente la Fiscalía puede dedicar esfuerzos a otros temas. Yo sé que en sus últimos informes de la Fiscalía a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional estaba muy impresionada de cómo Colombia investigaba crímenes de género en grupos transnacionales que hacían tráfico de personas. Justamente, las FARC no son los únicos que cometen crímenes en Colombia. Pónganle esfuerzo en los que cometen los crímenes hoy y podemos, si hay un acuerdo de paz, dejar en el pasado los temas de los crímenes cometidos por la FARC. Yo les agradezco mucho la invitación, espero haber sido claro y les deseo mucha suerte a ustedes. Lo que tienen que hacer es muy difícil.
Doctor Moreno, muchas gracias, como siempre, tan claro. Ahora tenemos el gusto de presentarles al doctor Diego García Sayán, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien nos hablará sobre la experiencia americana en la aplicación de la justicia transicional. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Muy buenas tardes, querido presidente, colegas de la mesa, amigas y amigos en este encuentro tan importante de la jurisdicción ordinaria. Para un latinoamericano, un peruano como yo, es realmente un honor poder acompañar, poder seguir este proceso en el que se está construyendo y se está haciendo historia en Colombia. No solo por el proceso a través del cual se busca una salida negociada a este largo conflicto que ha ensangrentado al hermano pueblo colombiano durante más de 5 décadas, sino porque en otro terreno, y eso lo he vivido muy de cerca como juez y como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha encontrado en Colombia, como en ningún otro país, y me atrevo a hacer esa comparación, una capacidad de interacción dinámica, creativa, con sus altos tribunales nacionales extraordinarios, en donde hemos recibido de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, criterios democráticos modernos que hemos utilizado en la Corte Interamericana, y hemos visto cómo, como en ningún otro país, aquí se están recogiendo también esos criterios y esos principios, o le permiten a la Corte Interamericana decir, bueno, que las instancias nacionales se encarguen de darle seguimiento a ciertos temas, cosa que en otras circunstancias no es tan fácil ni tan factible. El punto medular ha sido mencionado esta mañana por el presidente, y yo lo asumo aquí porque lo pensaba decir, aunque no lo hubiera dicho el presidente, que la mayor y mejor garantía para la protección de los derechos humanos es la paz. Y conquistar la paz no solamente es un derecho de la sociedad, sino es una obligación del Estado, y que en ese proceso de vertebración de varios derechos y eventualmente de tensiones que se puedan suscitar entre la justicia y la paz, ese objetivo de la paz tiene y debe prevalecer, porque a partir de ahí se garantizan y consolidan mejores condiciones para prevenir afectaciones a los derechos humanos, como por ejemplo las bombas que explotan en distintos lados y que afectan a niños, las minas antipersonales. Yo quería hacer mi reflexión de esta tarde en torno a 3 puntos. En algunos creo que vamos a tener que seguir conversando con mi amigo Moreno Campo, porque creo que coincidimos, después podemos no coincidir en todo, pero el objetivo es el mismo. Primero, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados en materia de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o graves violaciones como desapariciones y tortura? ¿Existe acaso la obligación internacional de fijar y establecer penas efectivas de prisión altas o penas efectivas de prisión? ¿A qué nos hemos comprometido como Estados soberanos? Y en consecuencia, ¿qué violaciones podrían ser atribuidas a un Estado que juzga crímenes de esa naturaleza y no les aplica penas efectivas severas, ¿no? Aquí yo creo que hay una anotación que hacer, hay una suerte de maximalismo punitivo que tal vez por lógica, por sentido común, asume que es una obligación internacional fijar penas altas y penas severas, ¿no? Sin embargo, si revisamos todos y cada uno de los tratados internacionales de los que son parte todos nuestros países latinoamericanos, incluido Colombia, en materia, por ejemplo, de genocidio, ¿a qué se ha comprometido Colombia? A que sea juzgado por un tribunal competente, a que haya un juicio. ¿A qué se ha comprometido Colombia, Perú y otros en materia de tortura? A que se dicten penas adecuadas, no dice penas altas, penas efectivas, penas terriblemente ominosas.
¿A qué se han comprometido nuestros estados en la Convención contra las Desapariciones Forzadas? A procesar a los responsables. Entonces, si uno revisa todo el abanico de estos esfuerzos, lo que importa es que el Estado dé los pasos necesarios para investigar, juzgar y, por supuesto, sancionar. Y cuando se tiene como referente las penas establecidas en el Estatuto de Roma, se está hablando de una cosa distinta, porque esa es una suerte de código penal internacional para los casos que sean procesados, conocidos y sentenciados por la Corte Penal Internacional, que es un asunto distinto. No quiere decir que los tribunales nacionales a ese tipo de delito tienen que aplicarle la misma sanción penal. Entonces, está clarísimo que hay un margen que tiene que ver naturalmente con las distintas gradaciones que puedan llevarse a cabo en función de la legislación penal nacional, en la medida en que se garantice que hay juicios, que hay investigación y que hay una sanción. Dentro de lo cual, por cierto, todos los ingredientes que están incluidos en el marco jurídico para la paz, como la priorización, la selección, poner el foco en los máximos responsables, se puede llegar a ello por distintas vías, incluso algunas como las que propone el doctor Moreno Ocampo. Y ojo, a ratos me ha parecido sentir en algunas de las discusiones, reflexiones aquí en este tema en Colombia, no necesariamente el día de hoy, como que se asume, se entiende que la Corte Penal Internacional ejercerá jurisdicción sobre estos hechos penales ocurridos en Colombia, ¿no? Cuando, si recordamos bien lo que está establecido en el Estatuto de Roma, es que la Corte Penal y la Justicia Penal Internacional es complementaria de la justicia nacional, cosa que no es una acotación estrictamente formal, sino que le hace a un asunto sustancial que la jurisdicción y la competencia sobre todas estas materias y los criterios, en la medida en que no sea incompatible con el ordenamiento internacional que no dice pena de prisión efectiva, son de competencia de los tribunales nacionales, y solamente ejercerá jurisdicción la Corte Penal en la medida en que los tribunales nacionales no puedan o no quieran hacerlo, hipótesis que habría que verificar. Este es un tema sobre el cual naturalmente hay que seguir conversando y hablando, pero solamente quería aquí hacer una primera acotación, y en ese contexto, por supuesto, la fijación de penas bajo determinadas circunstancias puede perfectamente incorporar, como lo establece el marco jurídico para la paz, sustitución de penas, penas alternativas y otras formas de reponer penalmente el daño producido. Segundo, el tema de las amnistías. Es un tema muy importante, muy relevante, porque si hay una instancia internacional que haya sido constante y sustantiva sobre el tema de las amnistías, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia vinculante. Desde el primer caso que ha sido mencionado, Barrios Altos, en el año 2001, hasta el más reciente, el Mozote con El Salvador, el año 2012. Sin embargo, sería un error ver en esa jurisprudencia constante una uniformidad en el razonamiento y en las conclusiones que no haya atendido las particularidades de las situaciones nacionales. Porque si se revisa retroactivamente las distintas decisiones que claramente tiene la Corte en jurisprudencia consistente contra las amnistías y autoamnistías referidas a graves violaciones a los derechos humanos, en donde la Corte no tiene variación, todos los casos, desde el caso de Perú, Barrios Altos, hasta Uruguay, Hellman, se refieren a situaciones de regímenes autoritarios o dictatoriales, a amnistías o autoamnistías dictadas por esos regímenes, caso de Chile, caso de Perú, o inmediatamente después, como seguimiento y respuesta, como ha sido el caso de Brasil, Uruguay o Argentina. Cuando la Corte tuvo el caso del Mozote, El Salvador, entre manos hace 3 años,
se encontró la Corte, y lo dice en su sentencia, no en el voto singular en el que me acompañaron la mayoría de los jueces, sino en la sentencia unánime de la Corte, establece tres cosas bien importantes. Primero, dice, ojo, este es un caso diferente a los anteriores, porque este no es un caso en el que se dicta una amnistía en el tránsito de una dictadura a una democracia, o por una dictadura para protegerse de una investigación, sino dentro del contexto de una paz negociada, en la medida en que en el año 1992, cuando se da la ley de amnistía, se estaba negociando la paz entre el gobierno de El Salvador y el FMLN. A partir de ahí, la Corte hace un segundo razonamiento, que en estos casos hay que tomar en cuenta qué cosa es lo que las partes en la negociación dijeron sobre el tema. Y las partes en el caso, y eso lo relata en varios párrafos la sentencia de la Corte, no por un afán de hacer historia, sino porque tenía relevancia jurídica, cómo las partes en el proceso negociador decidieron primero que estas graves violaciones de derechos humanos tenían que ser analizadas por una comisión de la verdad. Segundo, que las conclusiones y recomendaciones de esa comisión de la verdad eran vinculantes, eran obligatorias, tenían que ser cumplidas. Se crea la comisión de la verdad inmediatamente después, y un año después, la comisión de la verdad produce y publica su informe en el que la comisión de la verdad dice, sí, todos estos casos tienen que ser investigados y sancionados, que en la lógica del proceso negociador tenía que ser la recomendación vinculante que tenía que ser cumplida. Sin embargo, una semana después se dicta la ley de amnistía, que cuando le llega a la Corte Interamericana dice, bueno, aquí hay una contradicción, porque las partes habían decidido que sí, había que investigar de manera indirecta, porque le trasladó el tema a la Comisión de la Verdad, y se dicta una ley de amnistía. De manera que lo que las partes podrían haber analizado y negociado, siendo el contexto distinto del tránsito de una dictadura a democracia, sí tenía una relevancia en la conclusión jurídica de la Corte, que es un punto muy importante. Y el tercer elemento decisivo es que en todas las sentencias que tiene la Corte Interamericana sobre amnistías y autoamnistías, el marco jurídico aplicable es uno solo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, en el caso del Mozote con El Salvador, la Corte añade un elemento jurídico de tremenda importancia. Incorpora el artículo 6.5 del Protocolo 2 de las Convenciones de Ginebra, ¿no?, que dice textualmente, según el derecho internacional humanitario aplicable a esas situaciones de conflicto armado no internacional, se justifica en ocasiones la emisión de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz. Termina la cita. Entonces, de ahí la Corte no tiene que llegar a ninguna otra conclusión, ¿no?, porque ya lo había ido resolviendo sobre los otros temas, pero aparece indudablemente este ingrediente importante, que es que en el contexto de un conflicto armado no internacional, teniendo en cuenta que los graves crímenes tienen que ser juzgados como es parte de las obligaciones internacionales del derecho positivo, tratándose del resto de participantes en el conflicto, se abre esto. No es que la Corte esté diciendo que, es mi manera de analizar las cosas. Esta es una intervención, por supuesto, que no compromete a la Corte en absoluto. Entonces, este es un elemento muy importante en donde, además, el único tratado internacional que se refiere a amnistías, que es el Protocolo 2, artículo 6.5, dice sí a las amnistías, en ese contexto particular y específico, y la Corte, por supuesto, ha dicho no a las amnistías cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, y esa ha sido, es y seguirá siendo, me imagino, su jurisprudencia constante en el futuro. Tercer punto, y con esto ya termino, porque varias de las intervenciones han hecho muy clara y directa referencia a este punto, el presidente de la Corte Suprema también, los derechos
los derechos de las víctimas, que en un proceso de esta naturaleza es absolutamente fundamental. La semana pasada yo estaba en Ayacucho. Ayacucho es una ciudad en la serranía del Perú que fue el centro de nuestro conflicto armado interno, de menor duración y de menos impacto que el que ha habido en Colombia durante 50 años. ¿De qué se trataba esa ceremonia? Era una ceremonia organizada por el Ministerio Público para la entrega de 60 restos de personas desaparecidas en la década del 80 que habían sido identificadas a través de pruebas de ADN por el Ministerio Público. Y el fiscal tuvo la gentileza de invitarme al estrado en la Catedral de Ayacucho, en donde estaban entregando a cada una de las familias el certificado con los restos de la persona identificada. Y pude escuchar los comentarios de todas las familias. Y era evidente que durante 30 años que habían batallado por eso, habían batallado por tener a los restos de su persona, saber que, bueno, esta sospecha, después de 30 años de que habían sido muertos, ya podían saldar el tema y de alguna manera voltear esa página en lo que percibí era su actitud. De manera que todo lo que se ha dicho más temprano no vamos más que ratificarlo, ¿no? Todo lo que significa la reparación en materia de aspectos tan importantes como la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, para lo cual curiosamente coinciden las cifras entre Colombia y Perú. El porcentaje de personas identificadas dentro del porcentaje de restos encontrados es más o menos igual, 30%. El resto todavía falta y faltan muchas fosas por investigar. Y por supuesto todo lo que significa reconocimientos de responsabilidad, aporte por parte de las personas que hayan intervenido en el conflicto como un ingrediente, aporte de información, como un ingrediente no solo de reparación, sino como un ingrediente, como ha sido dicho, para de alguna manera subsanar su propia responsabilidad dentro del cumplimiento de una pena alternativa o de una pena sustitutoria. Entonces, el componente reparaciones dentro de la justicia transicional, en este menú del que hablaba Luis, es un componente amplísimo, que tiene que ver con verdad, que tiene que ver con reparación, con reconocimiento de responsabilidad, y en donde, como es más o menos evidente, en un proceso en donde se busca una solución negociada, las partes participantes en el conflicto tienen que ofrecer algo y comprometerse a algo en ese terreno, porque la información, antes que un fiscal, antes que un antropólogo forense, la tienen quienes participaron en las operaciones militares durante las últimas décadas. Entonces, quiero terminar aquí con estos tres componentes. El maximalismo punitivo no es una obligación del derecho internacional, sino lo es investigar y juzgar. En segundo lugar, en la medida en que eso esté garantizado en lo que respecta para las graves violaciones y también para los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, hay un abanico que se puede abrir complicado, discutible y discutido desde la perspectiva de los derechos humanos, pero que está dentro del derecho internacional, las amnistías para ciertos sectores, y finalmente el papel absolutamente medular de las reparaciones y de los derechos de las víctimas. Termino pues otra vez compartiendo el honor que es estar aquí el día de hoy y en otros foros en Colombia, de poder modestamente seguir y acompañar este momento en el que se está haciendo historia, una historia que los pueblos de América miran con respeto y los pueblos de América agradecerán, estoy seguro, en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor García Sayán. Luego de oír estas voces autorizadas sobre la justicia transicional, tenemos la disertación del doctor Diego Jaramillo Caro, Alto Comisionado para la Paz, quien nos hablará de la justicia transicional como mecanismo para la consecución de la paz en nuestro país.
Pasan unos minutos. Lo dijo el presidente Santos en su intervención, lo reiteró el doctor Humberto de la Calle. Estamos en el momento definitivo del tratamiento de la justicia en el proceso, de manera que, doctor Bustos y queridos magistrados de la Corte, no hay un mejor momento para haber organizado esta conferencia. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a mis compañeros a la vez de panel que ya han dicho cosas muy interesantes. A mí me parece especialmente apropiado que este tema se trate en un foro organizado por la Corte Suprema, que representa para mí también el sufrimiento de la rama judicial, doctor Bustos, en este conflicto. Todavía resuenan en nuestras cabezas nombres como el de La Rochela, el padecimiento de tantos fiscales y jueces, la valentía de tantos miembros de la rama judicial que con tan pocos recursos se atrevieron a asegurar que en este país no hubiera impunidad durante el conflicto. Y yo tengo la plena convicción de que si llegamos a la paz va a ser gracias al trabajo armónico de todas las ramas del poder público y gracias a todo el recorrido que ustedes ya han hecho. Me han pedido el día de hoy que hable sobre la relación entre la justicia transicional y el proceso de paz. Y yo quería antes hacer una pregunta que no se hace con suficiente frecuencia, y es: ¿cuál es el propósito de la justicia transicional? Uno puede dar una respuesta sencilla y decir que es simplemente la aplicación de unas medidas de justicia en una transición para enfrentar, como se suele decir, un legado de violaciones en el pasado. Pero esa respuesta sencilla invita a otras preguntas. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Estamos hablando de una justicia especial, de una justicia diferente? ¿Estamos hablando de una aplicación distinta de la justicia ordinaria? Alrededor de esto, muchos de ustedes saben, hay un fuerte debate académico. Yo me quiero concentrar menos en el término justicia y más en su apellido, en el término transicional. Porque sin el concepto de transición y sin una claridad sobre el concepto de transición, me parece que la idea de la justicia transicional no tiene sentido, quedaría vacía de contenido. Y el problema para mí es que si es así, que si la justicia transicional pretende no solamente enfrentar un legado de violaciones en el pasado, sino también contribuir a una transición mirando hacia adelante, como entre otras cosas quedó escrito en la primera frase del Marco Jurídico para la Paz, que dice: los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera. Si es así, entonces el propósito, los objetivos y las medidas de justicia transicional no pueden ser idénticas en todos los contextos, dependen también del tipo de transición. Hay personas, académicos que escriben sobre este tema, yo solamente me refiero a lo más obvio, que son las diferencias que hay profundas entre una transición de un régimen llamado autoritario a una democracia, como nos lo ha explicado Luis Moreno Campo con su experiencia de Argentina, y la transición de una guerra o de un conflicto a la paz. Por supuesto que hay elementos comunes entre estos tipos de transiciones. Las víctimas tienen los mismos derechos que están recogidos en instrumentos internacionales, a un remedio, un acceso a justicia, a reparación. Hay elementos comunes, la violencia en todos los contextos destroza la confianza. Y sin embargo también hay importantes diferencias que no se pueden olvidar. Como primero, una muy obvia, la escala de la victimización. Hay unos cambios recientes en el registro de víctimas, pero estamos hablando de por lo menos 6 y pico millones de víctimas en Colombia. Eso no tiene nada que ver con la escala de victimización en un país como Chile. Hay diferencias muy importantes en el tipo de victimización. En un conflicto hay más zonas grises, hay más casos de victimarios que en algún momento fueron víctimas y viceversa. Y sobre todo,
una cosa es tratar de instaurar un nuevo régimen democrático, y otra es consolidar una frágil paz, consolidarla como lo estamos tratando de hacer mediante una negociación que, como se suele decir, es entre dos. Estas no son las únicas clasificaciones posibles o diferencias. Hay una categoría bien interesante que son las transiciones que ocurren de conflicto a paz al interior o en democracias, categoría en la que está Colombia, en la que está Irlanda del Norte. Hice algunos comentarios al respecto en una reciente presentación justamente en el Reino Unido. Pero lo que quiero decir con todo esto es que cada país tiene que buscar la esencia de su propia transición y sobre esa base construir su modelo de justicia transicional. No es lo mismo pensar en un modelo transicional para superar, como ocurrió en Sudáfrica, el apartheid, y acá nos está acompañando, no lo he visto, pero entiendo que está acá Rolf Mayer, que negoció por parte del gobierno la transición surafricana. No es lo mismo tratar de superar esas extrañas identidades enquistadas que hay en Irlanda del Norte para llegar a una convivencia en paz, que es la situación de Colombia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la esencia de la transición colombiana? Y una primera respuesta, tal vez la más sencilla, la saco de uno de los estudios que hicieron unos politólogos e historiadores que invitamos en La Habana a escribir sobre los orígenes del conflicto, los factores que permitieron su prolongación en el tiempo, y sobre la victimización. En este caso es Jorge Giraldo, que dice de manera muy sencilla: la violencia política colombiana de las últimas 5 décadas debe caracterizarse como guerra. Y yo estoy plenamente de acuerdo con esa caracterización. Y por eso el concepto central para el gobierno en todo este proceso ha sido la idea de la terminación del conflicto, que no significa solamente parar la guerra, sino asegurar su no repetición, lo que es un reto mucho mayor, porque tenemos que asegurar no solamente que no reinicie la violencia política, sino que la actual violencia no degenere en otras formas de violencia, el llamado reciclaje que tanto conocemos en Colombia. Hoy nos acompaña el director de la Policía Nacional, el general Palomino. General, usted perdió recientemente 16 valientes soldados, policías, discúlpeme. ¿Y qué estaban haciendo esos policías? Iban detrás de la organización de un señor que se hace llamar Otoniel, que es un señor que se desmovilizó de la guerrilla del EPL a comienzos de los años 90, luego ingresó a las ACCU creadas por el señor Fidel Castaño, luego ingresó a las llamadas AUC creadas por su hermano el señor Carlos Castaño, se desmovilizó y luego volvió a crear otra organización. Eso es lo que no nos puede volver a ocurrir. Y lo que tenemos que siempre tener en la cabeza es este fenómeno tan colombiano de pasar la página de la violencia para encontrarnos con un nuevo fenómeno en los territorios. Por eso, insisto, la idea estratégica del gobierno en este proceso ha sido terminar el conflicto y asegurar su no repetición sobre la base de un enfoque territorial. Con esa lógica de no repetición, acordamos con las FARC los conocidos 5 puntos de la Agenda del 2012. No voy a entrar en todo el detalle de ellos, pero solamente recordar que si acordamos un punto sobre desarrollo rural, fue pensando justamente en la necesidad de crear lógicas de integración territorial, de inclusión social, de satisfacción de derechos en todo el territorio, por razones de elemental justicia, por supuesto, pero también por razones de no repetición de la violencia. Y si acordamos un punto sobre participación política, que incluye una apertura democrática en una transición como mecanismo de resolución de conflictos, que promueve la participación directa de la ciudadanía, que sobre todo busca romper el vínculo histórico entre políticas y armas y erradicar de la política la violencia, fue con esa misma lógica de no repetición. Y lo mismo con los siguientes puntos. Ya mencioné el punto del fin del conflicto.
pues tendremos que hacerlo de una manera que estos ejemplos, como el del señor Otoniel, no se repitan y que den garantías de no repetición. ¿Qué decir del punto de drogas, que todos sabemos ha sido combustible de la guerra, pero además ha llevado a una fuerte marginalización de parte del campesinado colombiano, que debe ser integrado, que debe ser incluido? Y con eso llego finalmente al punto de las víctimas, que también tenía una lógica de no repetición, cómo romper ciclos de venganza, cómo evitar que ese tan malsano resentimiento viva al interior de las víctimas, quienes no se sienten reconocidas. Y ahí es donde llegamos al punto donde, a mi juicio, se cruzan los temas de la justicia transicional con los temas de la paz, que era la pregunta de esta presentación. ¿Qué estamos tratando de hacer en La Habana? Estamos tratando de construir un modelo que combine medidas de carácter judicial con medidas de carácter extrajudicial, justamente para cumplir con ese objetivo superior de no repetición y también para satisfacer otros criterios, como evidentemente es, en primer lugar, la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas; en segundo lugar, asegurar que todo este modelo lleve a una verdadera rendición de cuentas, para usar una palabra en español del inglés accountability, que no hemos logrado nunca traducir bien, pero que sugiere que si no se rinden cuentas sobre los hechos más graves, escasamente se puede decir que se ha hecho justicia o que es un sistema de justicia. Un modelo que conlleve suficiente seguridad jurídica, que tenga reglas claras, que tenga, y eso es muy importante, doctor Leonidas, aquí necesitamos mucho apoyo de ustedes para lograr una verdadera unidad de criterio en la rama judicial sobre cómo se deben aplicar estas medidas. Tenemos ejemplos recientes preocupantes, no entro en los detalles, pero por ejemplo la aplicación de la ley 1424, que tuvimos que producir con mucha velocidad en el año 2010 para estabilizar el grueso de la desmovilización de las autodefensas, pues encontramos interpretaciones hoy en día muy disímiles entre magistrados que han llevado a que haya riesgos de fracaso de ese proceso de reintegración, personas que habían cumplido con los términos de su proceso y que hoy encuentran que de un día para otro son despedidos de su trabajo porque les llega una condena que no deberían tener por problemas, entendemos, de interpretación de la ley. Y pues en el caso de La Habana, evidentemente nadie va a firmar un acuerdo para que luego le cambien las reglas de juego. Entonces tenemos que entre todos aquí tener una claridad y una unidad de criterio sobre esto, cómo debe ser. Siguiente criterio que debe satisfacer el modelo es un criterio de legitimidad, que la entiendo de la manera más sencilla, es decir, que se entienda que se reconozca como un modelo adecuado de justicia, tanto en el ámbito internacional. Se menciona mucho a la Corte Penal Internacional, nosotros no le damos menos importancia, querido Diego, a la Corte Interamericana. Y digo además que nosotros no vemos esto con temor, porque si Colombia suscribió en su momento la Convención Americana y más tarde el Estatuto de Roma, es porque los colombianos creemos en los valores que representan esas convenciones, esos tratados, y a la vez estamos convencidos nosotros en La Habana que lo que estamos haciendo perfectamente cabe dentro de nuestras obligaciones si entendemos que estamos en una transición de guerra-paz. Es más, creemos, tal vez con una falta de modestia, que tenemos una gran oportunidad para sentar un precedente de cómo se puede hacer bien una transición en justicia de conflicto a paz. Pero en términos de legitimidad, así como le damos la importancia que se merece a nuestras obligaciones internacionales, la mayor importancia, ya se lo dijo Humberto de la Calle, se la damos a nuestros compatriotas, los colombianos. Y eso simplemente para decir que no hay ninguna posibilidad de que un modelo de justicia transicional sea estable en el tiempo si los colombianos no se identifican con él, si no les parece razonable. Y por supuesto, en especial, las víctimas. Por otra parte, también tenemos que hacer un esfuerzo de llamada pedagogía para explicar que en una transición de conflicto a paz, el componente de justicia, en el sentido estricto de la palabra, de justicia penal, es tan solo un componente de un modelo de justicia transicional.
Este modelo que estamos tratando de construir también debe cumplir con un criterio de universalidad. No es un modelo simplemente para los señores de las FARC, es un modelo para todos quienes han participado en el conflicto, sin perjuicio de que se aplique en su momento de manera diferenciada de acuerdo con las condiciones y responsabilidades de cada quien. Y eso me lleva a un siguiente punto que no se suele mencionar, pero que es muy importante, y es que este modelo también debe satisfacer un criterio de dignidad. El fin del conflicto no es simplemente la judicialización de un robo a un banco. Tenemos que asegurar que lo que montemos proteja la dignidad de las víctimas, permita su reconocimiento, pero también asegure la dignidad de quienes estaban en armas, incluyendo a quienes van a reincorporarse a la vida civil. Último criterio que mencionaría es un criterio de condicionalidad, que de cierta manera es la esencia del modelo. Todas estas diferentes medidas deben contribuir a unos objetivos superiores bajo esta sombrilla de no repetición, y debemos ser muy rigurosos y estrictos en la observancia y el cumplimiento de esos criterios. Y ahí es donde se abre la cocina que describió Luis Moreno de cómo se combinan los diferentes elementos, eso cómo va quedando. Uno puede mirar que una cosa que más de esto, un poco menos de lo otro, siempre y cuando se asegure que en todos los casos se van a cumplir los diferentes criterios o las diferentes condiciones y se va a apoyar ese propósito superior de no repetición. El modelo como tal que estamos construyendo en La Habana lo hemos llamado un sistema integral para las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto es un concepto compartido con las FARC, así lo escribimos en el informe conjunto cuando dimos a conocer la Comisión de la Verdad, y demuestra que ya hay al menos un marco conceptual dentro del que nos podemos mover cómodamente ambos, y dentro del cual, como ya lo explicó esta mañana el presidente de la República, ya hemos logrado acuerdos en materia de verdad y estamos muy avanzados en materia de reparación. Yo quisiera acá decir una palabra, sin entrar en discusiones técnicas confusas, pero me parece importante señalar también cuál es la concepción dentro de este modelo del gobierno de justicia, porque se suele decir que el modelo debe ser un modelo de justicia restaurativa, y esa no es la opinión del gobierno. El gobierno sí cree que el modelo debe tener elementos de justicia restaurativa. Voy a mencionar algunos de ellos en un momento, pero el modelo ante todo debe permitir que todas las medidas que se tomen respondan directamente a derechos de las víctimas, de una manera que casi podamos cuantificar y decir que con este modelo la satisfacción que se logró de derechos de las víctimas fue superior a lo que podríamos haber hecho en condiciones ordinarias o con un modelo exclusivamente restaurativo que se limita a restablecer relaciones entre las personas en la comprensión común de justicia restaurativa. Este modelo parte de la base, ya lo dijo Humberto de la Calle, de que hay ciertos tipos de crímenes que en ningún caso pueden ser objeto de amnistía o de indulto. Creemos que esto ya es, lo dijo también Humberto, una comprensión compartida con las FARC, y eso quiere decir dos cosas. Quiere decir que tenemos que reabrir esa discusión tan nuestra, tan colombiana, sobre el delito político, cuál es el alcance del delito político, qué cabe dentro del delito político y en consecuencia qué sería eventualmente indultable o amnistiable en un escenario de fin del conflicto, que no es el mismo escenario de un indulto durante el conflicto. Y ahí, doctor Leonidas, vamos a necesitar mucha ayuda también de ustedes, porque realmente no nos corresponde a nosotros en La Habana determinar cuál debe ser exactamente el alcance del delito político, sino debe surgir de una discusión, de un consenso entre las ramas del poder público y también la sociedad de qué parece razonable. Eso por una parte. Y por la otra, tenemos que establecer un mecanismo de justicia y unos procedimientos para ese universo de crímenes que en ningún caso puede ser amnistiado o indultado, en particular los llamados crímenes internacionales. Y ese mecanismo
a su vez, a nuestro juicio, debe responder a una serie nuevamente de criterios. Se debe concentrar, lo hemos dicho ya muchas veces, quedó en el marco jurídico, en las más graves violaciones. Ya me falta poco tiempo para el amigo que está controlando el tiempo. Como permite el marco jurídico, debe permitir que, como ya dije, haya una unidad de criterio y posiblemente una posibilidad de reunir dentro de una misma jurisdicción todos esos casos. Por aquí vi en alguna parte a nuestro querido Humberto Martínez, que mucho trabajó con nosotros en estas ideas. Debe, ya lo dije también, involucrar a todos, no es un modelo simplemente para las FARC, y debe estar alineado, engranado con los objetivos superiores que estamos persiguiendo en este proceso, bajo el rótulo, ya lo dije, de la no repetición, y eso debe tener consecuencias también para la ejecución de la pena. Lo que mostró Luis Moreno Campo es lo mismo que me dijo a mí personalmente en una visita a La Haya la fiscal de la Corte Penal. Estamos entrando en un territorio nuevo, un territorio inexplorado, y mientras más podamos mostrar que los fines de esa pena contribuyen a esos objetivos superiores de no repetición, de una paz estable y duradera, creo que más fuerza tendrá nuestro modelo. Y eso es algo que también tenemos que discutir más entre nosotros. Ahora bien, este elemento de justicia, llamaríamos nosotros de justicia penal, por sí solo no es un modelo de justicia transicional ni garantiza la no repetición. Yo estaba pensando esta mañana y en estos días leyendo la prensa, doctor Leonidas y magistrados de la Corte, que de manera tan valiente como mostró Luis Moreno, iniciaron investigaciones contra miembros del Congreso por delitos muy graves en la llamada parapolítica, que llevaron a condenas muy importantes, más allá de casos que aún hoy causan controversia. Pero me parece, doctor Leonidas, que uno se puede hacer la pregunta sobre en qué sentido estas condenas tan importantes contribuyeron a la no repetición, en qué sentido realmente llevaron a una sanción social sobre esas conductas, cuando uno lee hoy en la prensa diaria lo que está ocurriendo con avales en las elecciones actuales y lo que pasó en las elecciones al Congreso del año pasado. Y eso lo lleva a uno a preguntarse si no hubiera sido mejor, una pregunta que no tiene respuesta porque no hubiera sido posible, pero simplemente decir, ¿no es mejor un proceso transicional donde haya un reconocimiento verdadero de responsabilidad, una asunción de responsabilidad por parte de las personas, algún tipo de reinserción, y no hubiera sido también más justo, porque no pocas de esas personas terminaron con condenas más fuertes aún que las de los mismos paramilitares? Y con eso paso al tema de la verdad. No voy a explicar todos los detalles de la comisión, solamente me voy a concentrar brevemente en sus objetivos, que a nuestro juicio son tres. El primero y el tradicional de una comisión es el esclarecimiento, hablando ahora del fenómeno paramilitar. Lo menciono porque me parece que, hablando hoy ante ustedes, los magistrados y jueces de la jurisdicción ordinaria, es importante sacar lecciones del proceso, doctor Leonidas, de justicia y paz, que sacó mucha verdad de manera admirable, pero algunos piensan, posiblemente con razón, al costo de producir sentencias con suficiente velocidad, digamos. Entonces, uno puede pensar, y esa es la lógica del modelo, que nos va mejor repartiendo tareas, roles y misiones, la justicia concentrada en los procesos estrictamente judiciales y una comisión de la verdad trabajando sobre todo el contexto de verdad. El segundo objetivo es el objetivo de reconocimiento. Nosotros le dimos en el mandato la misma importancia al reconocimiento que al esclarecimiento, pensando sobre todo que en Colombia sin duda faltan muchas cosas por esclarecer, pero lo que nos falta mucho es reconocer y aceptar lo que ocurrió. Y por eso dijimos en el mandato que la comisión debe esclarecer y reconocer todos los puntos del mandato. Y ese reconocimiento está dirigido también y especialmente a las víctimas, ya lo dije, y a los reconocimientos de responsabilidad. Nosotros pensamos que cuando la verdad sale,
de la boca del victimario, es más fácil que la sociedad acepte que fue lo que ocurrió. Y eso me lleva al último punto de la comisión, el último objetivo, que es la convivencia. Y es el lugar donde se cruzan los objetivos de la justicia transicional para las víctimas con los objetivos de la construcción de la paz. ¿Por qué? Porque si logramos abrir espacios dentro de una lógica territorial, una comisión que tiene capítulos territoriales en los cuales las víctimas son debidamente reconocidas, en los cuales personas que estuvieron involucradas en el conflicto, pero no fueron, digámoslo así, orgánicos de las organizaciones y tienen la mayor responsabilidad, pero sí estuvieron involucrados y sí tienen responsabilidad, pueden hacer reconocimientos de responsabilidad, pueden pedir perdón, pueden además reparar. Nosotros creemos que sobre la base de esos reconocimientos se puede comenzar a romper las desconfianzas tan profundas que existen hasta el día de hoy en las regiones de Colombia afectadas por el conflicto y se puede comenzar a sentar una base para la construcción de la paz. Difícil pensar en que vamos a hacer todos esos proyectos que acordamos de desarrollo rural si la gente no confía en el otro porque no se han dicho la verdad. Con esto paso ya para terminar al tema en que estamos en la actualidad, que es el tema de reparaciones. El gobierno del presidente Santos ha puesto en marcha, como ustedes saben, un enorme programa de reparación administrativa. Mirando las cifras recientemente de un estudio de la Universidad de Harvard, yo quedé sorprendido. El siguiente programa más grande es el del Perú, querido Diego, y el de Colombia es 10 veces más grande por lo menos. Pero eso no quiere decir que todo está hecho, porque justamente si queremos que la reparación por su lado contribuya a estos objetivos de rendición de cuentas, de reconocimiento, de no repetición, tenemos que pensarla en una lógica más colectiva, más engranada con los objetivos del proceso, más territorial, que tampoco es tan difícil de hacer. Muy recientemente, la semana pasada, estaba yo en San Carlos, Antioquia, un pueblo muy golpeado por la violencia a finales del siglo XX, comienzos de este siglo. Casi 70% del pueblo se desplazó, de un pueblo grande de 25.000 habitantes. Y hoy tiene una alcaldesa absolutamente admirable que ella sola decidió iniciar un cuasi programa propio de reparación colectiva en una vereda cercana que se llama El Jordán, donde estuvo la guerrilla, luego los paramilitares, todo el mundo abandonó, unas historias trágicas de violencia, pero logró coordinar las diferentes entidades del Estado y decirle a la gente que esto se estaba haciendo en respuesta al sufrimiento que habían padecido. Ese enfoque territorial en justicia y en construcción de paz y esa renovación de las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos es lo que hemos llamado en otras ocasiones la paz territorial. Termino simplemente diciendo que este modelo que estamos tratando de cocinar, Luis, en La Habana, es un modelo que tenemos que no solamente construir con la ayuda de ustedes, pero sobre todo vamos a tener que implementar con ustedes. De poco sirve que en La Habana lleguemos a un acuerdo sobre esto y esto y esto si no tenemos un consenso al respecto y si no entendemos cómo debe funcionar a la hora de aplicarlo. De manera que le damos la más grande importancia a estos intercambios con ustedes. Yo he tenido la suerte y la oficina ha tenido la suerte y Humberto, por supuesto, también, de tener intercambios frecuentes con magistrados de la Corte, con usted, doctor Bustos, con la Fiscalía, con el doctor Eduardo Montealegre, que tanto se ha interesado por estos temas y tantas ideas está aportando, pero creo que tenemos que entrar en una fase de mayor intensidad de intercambios para ver cómo aseguramos que lo que acordemos en La Habana realmente se puede aplicar en el mundo real y todos lo entendemos. Y termino solamente recogiendo lo que usted propuso, doctor Leonidas, cuando habló de la necesidad de ocupar esos territorios, de la necesidad de poner en marcha esos programas, que siempre en este país es lo más difícil. La justicia es un tema crucial, la justicia es un tema definitivo, pero más difícil que la justicia, mucho más difícil que resolver el tema de la justicia en La Habana, es implementar luego en los territorios, implementar todos estos programas que hemos acordado con esta lógica de no repetición que creemos va a responder al sentido estrecho de justicia de los colombianos en los territorios,
a un sentido más amplio de justicia social y sobre todo nos va a garantizar una paz estable y duradera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz. A los conferencistas internacionales, nuestro agradecimiento. Ustedes tienen 10 minutos para refrescarse, tomar un café, que les tenemos en el costado occidental del salón. Los esperamos, por favor, en 10 minutos para iniciar el panel que tenemos enseguida. A quienes nos siguen por internet, los dejamos con unos videos ilustrativos del tema que estamos tratando en este Congreso de la Justicia Ordinaria.